Hola, soy Jack Perkins. Sean bienvenidos a Biografía. ¿Era un hombre santo o el diablo? ¿Un milagrero o un charlatán? ¿Sexualmente irresistible o repulsivo? Lo que haya sido, Rasputín, conocido como el monje loco, lanzó un hechizo a todo el imperio ruso. Nació campesino, era un analfabeta que casi nunca se bañaba y, sin embargo, fue bienvenido al seno de la familia real Romanov. Allí, misteriosamente, se mantuvo en el poder durante más de una década. Cuando el zar Nicolás fue al frente a comandar a sus tropas en la Primera Guerra Mundial, fue durante un tiempo el hombre más popular en la corte. La imagen popular de Rasputín es de un loco con ojos hipnóticos, un hombre con el poder de aterrar y el poder de seducir. Ciertamente es una de las figuras más misteriosas de la historia. Hoy en Biografía, Rasputín, el monje loco. San Petersburgo, durante más de 200 años, la capital de la Rusia imperial. En 1916, mientras el imperio peleaba una guerra desastrosa y a punto de una revolución, San Petersburgo estaba repleta de rumores sobre un hombre que llamaban Tingy, el Oscuro. Gregory Rasputin. Se decía que era un monje loco y libidinoso, un diablo sagrado que predicaba la palabra de Dios y practicaba todas las formas de corrupción. Se decía que había hipnotizado al poderoso zar y seducido a su esposa, la zarina. De hecho, a Rasputín incluso se le permitía la entrada a las habitaciones de los hijos del zar. Pero la razón de su presencia era un secreto muy bien guardado. Él, y solo él, podía calmar y curar al niño desesperadamente enfermo, quien era el heredero del trono Romanov. Aun cuando vivía, la leyenda reemplazó a la realidad en las historias sobre Rasputín. Su extraña muerte solo confirmó su reputación como la propia representación del mal, una reputación que aún perdura. La verdad sobre el éxito de Rasputín es más extraña, más poderosa y más conmovedora que la leyenda del satánico monje loco. Rasputín, el monje loco. Gregory Rasputin, cuya oscura presencia ayudaría un día a destruir al zar de Rusia, nació en Pokrovskoye, una lejana siberiana, el 10 de enero de 1869. Al igual que sus vecinos, la familia Rasputín era campesina, pero era orgullosa y próspera. Eran los propietarios de la tierra donde cultivaban y criaban caballos. Era una vida de dura vitalidad, entrelazada con los ritmos de la naturaleza. Rasputín luego hablaría del poder de la naturaleza y las visiones religiosas que había adquirido de ella. Sígueme en verano a Patroskia, a la gran libertad de Siberia. Pescaremos y trabajaremos en los campos. Entonces aprenderás a entender a Dios. Gregory Rasputin. El joven Rasputín pronto aprendió que las formas de Dios podían ser duras. La tragedia llegó una tarde de verano de 1877. When Grigory Rasputin was 8 and his older brother Dmitri was 12, they went swimming and Dmitri died. He was pulled into the water and he died later of pneumonia.
That affected Rasputin. It made him moody, withdrawn. It was, of course, a tragedy. He took it very much to heart. Pasaron 2 años antes de que finalmente pudiese superar el trauma de la muerte de su hermano. Entonces, misteriosamente, el Rasputín de 10 años demostró tener increíbles poderes. Some of the powers that he apparently possessed at the time as a young boy were the ability to read people's minds. He was also said to be able to lay his hands on sick farm animals and cure them if they were diseased. Aunque muchos creían que sus milagrosos dones venían de Dios, no había nada sagrado en el joven Rasputín, quien ahora apenas era un adolescente. Rasputin from a very early age was sexually, what's the word? To say that he was sexually active is not sufficient. He was sexually proficient from a very early age. He had a lot of girlfriends. He was very bold. He was very aggressive. He was a great ladies' man. He was said to be a great lover. And that, of course, continued right to the end of his days. He fascinated women, and he was fascinated by women. Una mujer, Praskovya Dubrovnina, opuso resistencia a la insistencia de Rasputín durante 6 meses, hasta que él acordó casarse. Él tenía 19 años, ella 23. El matrimonio duró mientras Rasputín vivió. Tuvieron 3 hijos. Aunque siempre sería un amantísimo esposo y padre hasta el final, el matrimonio no aminoró las aventuras sexuales de Rasputín. Su esposa toleraba la situación, diciendo que era suficientemente hombre como para tener más de una mujer. Sin embargo, pronto Rasputín halló problemas de otro tipo, cuando emergió el lado más oscuro de su personalidad. Toda la aldea se estaba volviendo en su contra, porque su comportamiento se había tornado criminal. He engaged in petty theft, petty vandalism. He drank heavily. Even after he was married, he still ran around with other women. And what they wanted to do was to run him out of town. Rasputín se ofreció a purgar sus malas acciones emprendiendo una ardua peregrinación. Dejando atrás a su aldea y a su familia, caminó 300 kilómetros hasta un famoso monasterio llamado Verkhovtruye. Este sería un momento decisivo, pues allí conocería a un anciano llamado Makary. Makary was known throughout Russia as one of the finest wise men. And Makary took quite a shine to Grigory Rasputin. He told Rasputin that you have a vocation, you have spiritual gifts, you must develop them. And he did. A pesar de su reputación, Rasputín nunca se hizo sacerdote o monje. A través de la oración, la meditación y la instrucción, Rasputín cambió profundamente durante su tiempo en el monasterio. He stayed there for some months, and then he came back and was completely different. He was full of exaltation, sort of hallelujah stuff, and he talked in a very broken way. It would be, God is great, this wood is beautiful, that priest is fat, I need a drink, but I love Jesus. Poco después de regresar a su aldea, Rasputín aseguraba haber tenido una visión milagrosa de la Sagrada Virgen María. Inspirado por su visión, Rasputín, quien ahora contaba con unos 20 años, dejó su aldea una vez más. Se unió a las filas de los Trasniki, peregrinos errantes que visitaban sitios sagrados en todo el país para orar y buscar la salvación. Aunque regresaría periódicamente a su aldea, los recorridos de Rasputín parecen haber durado casi 15 años. Para Rasputín, esto no era puramente un viaje espiritual. Atravesando la enorme Rusia a lo ancho y a lo largo,
conoció gente de todas las ocupaciones y clases. Se volvió muy observador, capaz de distinguir instantáneamente las fortalezas y las debilidades, los temores y los deseos. Con una palabra de consuelo, con un toque compasivo, Rasputín perfeccionó una habilidad para dominar a la gente que conocía. Dos aspectos distintos pero opuestos del carácter de Rasputín parecían ahora completamente formados. Buscaba a Dios, pero siempre estaba alerta a las oportunidades terrenales. A principios de 1905, los viajes de Rasputín finalmente lo llevaron a la capital rusa, San Petersburgo. Aún en esta ciudad de esplendor y sofisticación, el hombre sagrado de 36 años era una figura dominante. Esto se debía en gran parte a sus ojos y en la forma en que los usaba. He obviously had tremendously compelling eyes, and he looked directly at you, which would have its own sort of bearing on this, because most people don't look you straight in the eye all the time when they're talking to you. La forma de actuar tan osada de Rasputín rompió las rígidas barreras que separaban a las clases más bajas de las altas en la Rusia imperial. Rápidamente ascendió a la cima de la sociedad de San Petersburgo. A los pocos meses de su llegada, fue presentado al absoluto gobernante de Rusia, el zar Nicolás, y su esposa, la zarina Alexandra. Aún en su primera reunión con la pareja real, Rasputín demostró una franqueza e informalidad que muchos hallaban molesta. They called him Papa and Mama, because the Tsar is Batyushka Tsar, he's the little father, he's the father of us all, and he called him Papa for that reason, which was sharing respect and love, but at the same time, this unsettling intimacy. Aunque ninguno de ellos podía haberlo sospechado, esta reunión fue el primer paso del camino a un trágico destino que clamaría las vidas de Rasputín, del zar y de la zarina, y la de todos los miembros de la familia imperial. En San Petersburgo, en 1905, Rasputín pudo observar personalmente las ceremonias solemnes y los ritos divinos de la dinastía Romanov. Era devoto de los Romanov, quienes habían gobernado Rusia durante casi 300 años. Extrañamente, serían las aventuras sexuales de Rasputín las que harían caer en desgracia a la familia imperial y finalmente amenazar su propia existencia. La vida de la familia parecía estar a salvo, y todos eran sumamente felices. 4 hijas y un hijo, Alexis, el heredero al trono. Pero esta era una familia con un terrible secreto. Alexis debía ser cuidado constantemente, pues sufría de hemofilia, la llamada enfermedad de hemorragia. Un corte externo podía ser controlado con vendajes, pero un pequeño golpe o una caída, inofensivo para un niño normal, frecuentemente significaba una hemorragia interna y un dolor insoportable para Alexis. When he was ill, he was very ill. It was not just that he was sick and weak, but he was in terrible, terrible pain with the hemophilic attacks, because the blood which couldn't clot would well up inside him and put pressure on the bones and the muscles, and it was perfectly agonizing. Cada vez que Alexis se enfermaba, la familia solo podía esperar y rogar para que la hemorragia finalmente se detuviera. Los médicos decían que un día la hemorragia no se detendría y el preciado niño moriría.
En una de sus primeras visitas al palacio, Rasputín se enteró de que Alexis estaba enfermo en cama y que su madre lo cuidaba ansiosa a su lado. Aunque no le explicaron la verdadera naturaleza de la enfermedad, Rasputín, completamente seguro que podría ayudar, pidió ser admitido a la habitación del enfermo. Una cura extraordinaria estaba por ocurrir. And she says, please don't wake the boy. He says, I must. And she said, well, all right. So he pinches his nostrils. The boy comes awake. And Rasputin talks to him as a kind of older child almost. And the child is smiling and happy and goes to sleep and the fever breaks. La familia del zar había hallado a un salvador, un hombre sagrado que parecía curar con milagros. Hasta el día de hoy, nadie sabe cómo Rasputín fue capaz de ayudar al niño. Debido a la fama del poder de sus ojos, algunos creen que usaba hipnosis, pero muchos expertos no están de acuerdo. To think that you could, through hypnosis, heal a child of hemophilia is absurd. The only thing I can say that does consistently explain everything is that Rasputin had healing gifts. Now, I am not able as a historian to say more than that, but I think the evidence forces me to say that. Aun cuando Rasputín se separaba de Alexis por grandes distancias a 1000 kilómetros o más, parecía hacer funcionar su milagro de curación. Durante una visita a su aldea en Siberia, Rasputín recibió un telegrama desesperado de Alexandra, que Alexis se había caído y estaba sangrando. Rasputin sent a telegram back saying that he had prayed and that her son would survive. The next day, the bleeding stopped. Alexis did survive, and at that point, I think, Rasputin's position at court was secure. Para el zar y la zarina, Rasputín era un curador santo, pero afuera del palacio, su hombre sagrado continuaba su implacable búsqueda de mujeres. This was a man who took pride in his sexual conquests and made no secret of his desire for the women of St. Petersburg. Sometimes a woman was powerfully attracted to him and they simply had sex and there was no problem. In other cases, he would undress with a woman and prove to her that in that condition they didn't necessarily become lustful, that they resisted temptation and didn't have sex. But in other cases, doing that, he might become carried away, she might become carried away, and indeed they would have sex. Los amigos de Nicolás y Alexandra, seguros que no deseaban saber nada de un hombre así, intentaron advertirles sobre las escandalosas aventuras de Rasputín. La pareja real ya sabía sobre el comportamiento de Rasputín, pero estaban atrapados en un terrible dilema. No podían prescindir de Rasputín y tampoco podían revelar la razón por su presencia en la corte. Siendo el único hijo varón de Nicolás y Alexandra, Alexis era el único heredero al trono Romanov. Por el bien de la confianza en el régimen, su enfermedad mortal debía ser mantenida en secreto. Alexandra hizo lo que pudo por defender al único hombre que parecía poder ayudar a su hijo. En una ocasión al menos, la zarina se dio a una humilde tarea: subrayar pasajes en un libro sobre las vidas de los santos. El libro era para una amiga que le había llevado noticias sobre el comportamiento de Rasputín. Los pasajes describían los encuentros sexuales que habían tenido los santos. Esta era la forma de decir de Alexandra que aún los santos eran humanos. Sean tolerantes con los defectos de Rasputín. Al negarse la verdad sobre el papel de Rasputín en la corte Romanov, la imaginación del público se dejó llevar. Los rumores lascivos aumentaron cuando comenzó a circular una carta escrita a Rasputín por la agradecida Alexandra.
my much loved and never to be forgotten teacher, savior, and instructor, I kiss your hands and lay my head upon your beloved shoulders. Alexandra. She was a passionate, passionate woman, and her letters to Rasputin, such of them as survive, reveal this sort of passion. She does not talk to Rasputin in the same way she talks to her husband, however, and there is no kind of evidence within these letters that there was a physical relationship at all. It was a passionate, emotional bond for her. The idea that Alexandra and Rasputin were lovers is ludicrous. She had no desire for a lover. She had Nicholas, and Nicholas remained the love of her life until their death. Sin embargo, la verdad estaba perdiendo importancia. Las semillas ya habían sido sembradas para la leyenda de los poderes malignos de seducción hipnótica de Rasputín. Los escandalosos rumores se agravaron aún más por el alardeo habitual de Rasputín en restaurantes y otros lugares públicos. He was much addicted to an activity in Russians called vranье, which is creative lying in the interest of entertaining others or promoting yourself, and which people more or less recognize for what it is. But he wanted to exaggerate its importance. If someone wanted to conclude that he was sleeping with the Empress, I'm sure he didn't do much to disabuse them of that notion. I doubt that he actually ever asserted that she was his mistress. I think he was not as stupid as that. El escándalo que Rasputín estaba causando cambiaría la historia. Sin querer hacerlo, él estaba socavando la dignidad y la divina autoridad del zar Nicolás. Rasputin was a humiliation for the Tsar's family. The Russian people are not very democratic. When a peasant stands next to the Tsar, on the same level, the other peasants lose their respect for the Tsar. This was a horrendous mistake made by the Tsar's family. Pronto, el zar y toda Rusia se sumergirían en un desastre de proporciones inimaginables. A pesar de una advertencia de Rasputín, una terrible y profética visión. Durante casi una década, comenzando en 1906, Rasputín protegió la vida del heredero al trono Romanov con sus misteriosos poderes de curación. A pesar de esto, nunca fue aceptado como un miembro de la Casa Imperial. El apartamento de 5 habitaciones, donde vivía en confort, pero sin lujos, estaba ubicado en un distrito de clase trabajadora en San Petersburgo. Aunque la gente había llegado a creer que Rasputín poseía enormes y con frecuencia malignos poderes, sorprendentemente, en realidad tenía muy poca influencia en la política del gobierno. En al menos una instancia, sin embargo, el zar Nicolás parece haber seguido el consejo de Rasputín. War is not a good thing, but Christians run straight towards it. We Russians should avoid war and build a monument. A real monument, I say, to those who work out peace. Gregory Rasputin. Durante el verano de 1913, se asomaba una crisis europea que amenazaba con llevar a Rusia a la guerra. Entonces, en parte por influencia de Rasputín, el zar Nicolás se retiró y la crisis pasó. Solamente sería una suspensión temporal. El domingo 28 de junio de 1914, el archiduque austríaco Ferdinando y su esposa visitaban el pueblo serbio de Sarajevo. Un asesino sacó su pistola y disparó, matándolos a ambos. En el que demostraría ser un momento fundamental en la historia, Rasputín estaba visitando su aldea Pokrovskoye, lejos de San Petersburgo.
Extrañamente, el mismo día en que el asesino atacó en Sarajevo, el propio Rasputín casi se convierte en la víctima de un homicida. The person who tried to kill Rasputin was an ex-lover. Her name was Guseva, and she had been so disfigured by syphilis that when she approached Rasputin, he didn't recognize her. She struck him with a knife and really just carved his whole front open. He almost died. Rasputín sobrevivió al salvaje ataque, pero estuvo hospitalizado en Pokrovskoye durante más de un mes. En este momento de la historia rusa, cada día era crítico. Los asesinatos de Sarajevo habían puesto en movimiento una maquinaria infernal de alianzas europeas. Rusia ahora se hallaba en camino hacia una mortal confrontación con Austria y Alemania. Los trenes con soldados en ambos lados se movían hacia el frente. Pronto habría pelea y entonces ya no se podría regresar. La Primera Guerra Mundial estaba por comenzar. Desde su cama en el hospital, Rasputín envió al zar una desesperada advertencia, una visión apocalíptica. A terrible storm cloud lays over Russia. Disaster, grief, murky darkness and no light. A whole ocean of tears. There is no counting them, and so much blood. The disaster is great. The misery infinite. Gregory Rasputin. Trágicamente, el zar Nicolás ignoró la advertencia. Si Rasputín hubiese podido regresar a San Petersburgo durante los primeros días del conflicto, tal vez hubiese prevalecido. Rusia podía haber evitado el horror y la muerte de la Primera Guerra Mundial. La guerra se convertiría en una calamidad de una magnitud sin par para Rusia. Pero durante las primeras semanas, una ola de patriotismo invadió a la nación. La popularidad en decadencia del zar fue restaurada. Entonces, Rasputín regresó a la capital. Pronto se convertiría en el centro de nuevos escándalos, más graves que nunca y mucho más dañinos. Nunca se recobró completamente de la puñalada que había recibido ni del constante dolor que le causaba. Para aplacar el dolor, comenzó a beber en demasía. He became more hostile, more angry, more irritable, and it was only after 1914 that you really have the Rasputin of legend and myth, the roaming Rasputin at night who entertained prostitutes and had untold sex with untold numbers of women. Para preservar la seguridad de Rasputín contra otros intentos de asesinato, el zar ordenó protección policial 24 horas al día. Los detectives sentados en los peldaños que llevaban a su apartamento tomaban notas. 11 de octubre. Rasputin llegó ebrio a casa a la 1 de la mañana y abusó de la esposa del conserje. 11 de octubre, 10 de la noche. Una mujer cuya identidad no se pudo precisar se marchó súbitamente, arrojando a la puerta del departamento. Rasputin la abrió, rió y la arrojó de nuevo. Rasputin llegó ebrio a casa a las 7 de la mañana. Estrelló contra la puerta una botella de vidrio. Envió por Jesús, quien se rehusó a ir, y ella envió a una costurera, quien fue en su lugar. There was one occasion when he was in a Moscow restaurant that he undid his trousers, pulled out his penis, and waved it in the faces of diners while handing out notes that said, "Love freely," before he was hauled off by the Moscow police and put in jail. Lejos de Moscú y de San Petersburgo, el ejército ruso, mal organizado y mal equipado, estaba cayendo. 30.000 hombres habían muerto y 90.000 habían sido capturados en una sola batalla. Cada vez más,
las ciudades rusas se hallaban plagadas por escasez de comida y de ropa, y se identificaba a Rasputín con todas las fallas y fracasos del gobierno. Usando a Rasputín como el foco para su ataque, aún los revolucionarios podían criticar al zar, de una manera en que el público en general podía aceptarlo. The misery of the people grows, deepens, becomes more and more acute. A natural result of the war, multiplied by the criminal anarchy of Rasputin Tsarism. Leon Trotsky. En el frente, la masacre continuaba. En batallas que se pelearon durante la primavera y el verano de 1915, casi 500.000 de soldados rusos perdieron la vida. El océano de lágrimas, la matanza y el dolor que Rasputín había previsto en su terrible visión, ahora era una realidad. Frente a un desastre sin precedente en la historia rusa, el zar Nicolás tomó una decisión crucial. Se trasladaría al frente para personalmente tomar el mando de sus tropas. En San Petersburgo, Rasputín jugaría un nuevo y vital papel en el palacio. Pronto se convertiría en el hombre más odiado de Rusia. En el verano de 1915, a un año de comenzar la guerra, Rasputín estaba por ocupar una posición de verdadero poder por primera vez. Hasta entonces, aunque vital, su papel había estado limitado enteramente a proteger la salud de Alexis. Esto le había ganado la gratitud del zar Nicolás, pero la zarina Alexandra veneraba a su santo curador. Muy pronto, ella podría dar a Rasputín una nueva y crucial importancia. Her relationship with Rasputin was not matter-of-fact and businesslike. She thought God was speaking to the family through Rasputin. And when he said something, she took it seriously. Una vez establecido en su nuevo centro de operaciones, lejos de San Petersburgo, el zar Nicolás dedicó toda su atención a las operaciones militares. Cuando se trataba de tomar una decisión de cómo debería ser gobernado el país, él confiaba cada vez más en las opiniones de Alexandra y sus reportes. Pero Alexandra dependía de Rasputín. El tráfico constante de cartas y telegramas que ella enviaba del palacio al frente estaban llenos de referencias al hombre que ella llamaba nuestro amigo. The most discouraging example of the influence of Rasputin concerns the last minister of the Interior, Protopopov. Protopopov was absolutely incompetent. It's a very sad story for those of us who love the royal family. Rasputin begs you earnestly to keep Protopopov there. I think you could not do better. Obey your firm little wife and our friend. Believe in us, Alexandra. El incompetente y muy odiado ministro permaneció en su puesto. Una decisión que pareció confirmar la importancia de las opiniones de Rasputín. De hecho, Rasputín pudo haberse hecho el eco y apoyado las decisiones que Alexandra ya había tomado. His role in the palace was to understand Alexandra's wishes and voice them. You can really trust me on this one. Had his desires differed, even for a second, Rasputin would be finished. He knew the boundaries of the game he was playing. En el frente, la presencia del zar no estaba siendo efectiva. Una derrota siguió a la otra mientras los alemanes aplastaban al ejército ruso. Buscando un chivo expiatorio, el pueblo recordó la oposición de Rasputín a la guerra. Aparecieron afiches y caricaturas, acusando a Rasputín de ser un espía alemán. Una creencia que compartían muchos de los altos oficiales gubernamentales.
Las soluciones que antes parecían ser inimaginables, ahora se discutían abiertamente. Los políticos oficiales militares y aún la nobleza estaba de acuerdo que el diablo sagrado, el monje loco, el corruptor del régimen imperial debía morir. Trabajando aparte de estas conspiraciones, el príncipe Félix Yusupov, de 29 años, comenzó a hacer sus propios planes. No parecía ser un asesino. Well, Yusupov was one of the richest and most prestigious members of the Russian nobility. He was also a person of considerable emotional instability, with great doubts about his sexual identity. Yusupov estaba cautivado por lo que él creía ser el poderoso magnetismo sexual de Rasputín. Pero Rasputín no tenía interés en una relación homosexual. Los motivos de Yusupov para querer asesinar a Rasputín pueden haber sido tan personales como patrióticos. I think he believed that he thought he would guarantee his place in history. I think he also undertook the murder as an act of revenge, though, perhaps for some kind of thwarted homosexual advance that Felix may have made towards Rasputin. Yusupov reunió a un pequeño grupo de conspiradores, incluyendo a un médico que sabía exactamente cuánto cianuro se necesitaba para matar a un hombre. El lugar del asesinato sería el palacio de Yusupov, en San Petersburgo. El propio asesinato solo confirmaría la leyenda de los poderes satánicos de Rasputín. A fines de 1916, las esperanzas de Rusia eran pocas, pero el palacio del príncipe Yusupov continuó siendo el centro de grandes fiestas. El 16 de diciembre, Yusupov llegó a Rasputín aquí, prometiéndole que solo habría una reunión pequeña. Juntos, el príncipe y el hombre santo bajaron los peldaños hasta el sótano del palacio. Aquí había un lugar de almacenamiento que había sido convertido en un pequeño comedor, un lugar privado para cometer un homicidio. El cuarto, el propio sitio donde se llevaría a cabo la sangrienta maquinación, ahora forma parte de un pequeño museo. Mientras los otros conspiradores aguardaban arriba, Yusupov ofreció a Rasputín un plato con deliciosas tortas dulces de crema. Cada torta tenía suficiente cianuro para matar a un hombre. Para garantizar el éxito, el vino también estaba mezclado con cianuro. El plan parecía ser a prueba de todo. Rasputín comió una y luego otra torta y bebió profusamente de la copa envenenada. Extrañamente, el cianuro parecía no hacer efecto. Yusupov aguantó una hora o más de conversación ligera y sin sentido. Sus nervios a punto de romperse. He keeps running upstairs to where the other conspirators are. It's not working, what am I going to do? Cuando el veneno parecía fallar, seguramente que un disparo sería fatal. Yusupov regresó a la habitación llevando una pistola. According to Felix, before he shot Rasputin, he told him to look at a cross which sat upon an ebony chest. And he later explained that he had hoped not only to gain strength by this, but he had hoped that Rasputin's demons would somehow be exorcised and rendered powerless when he pulled the trigger against him. He goes upstairs screaming, I've done it, it's all right, I've done it. They're all terribly excited, as it were, the wicked mad monk is dead. And then Yusupov goes down to take another look at the corpse. For whatever reason, we're not quite sure. He's leaning over the corpse. And the corpse opens his eyes and says, "You bad boy," and tries to strangle him. Yusupov, as you can imagine, gets quite disturbed, goes upstairs screaming again, he's alive.
No solo estaba vivo Rasputín, sino que se las había arreglado en un esfuerzo casi sobrehumano para escapar hacia el jardín. Como si en realidad estuviese poseído por el demonio, el monje loco se tambaleaba hacia un portal que abría hacia la calle. Debía ser detenido. Uno de los conspiradores de Yusupov sacó su propia pistola y comenzó a disparar. Algunas balas no hicieron blanco. Luego, 2 balas le dieron a Rasputín. Se tambaleó, cayó y dejó de moverse. Los conspiradores luego condujeron hacia el puente Petrovsky. Aquí lanzaron el cuerpo de Rasputín al río, seguros que el odiado Diablo Santo finalmente estaba muerto de una vez por todas. Increíblemente, Rasputín aún estaba vivo. El cuerpo congelado que se recuperó del río 2 días después sugirió el horror de los momentos finales de Rasputín. A pesar del veneno y a pesar de los disparos, parece que aún después de haberse sumergido bajo el agua, había manoteado desesperadamente hacia la vida. En la muerte, Rasputín era un símbolo casi tan potente como lo había sido en vida. Muchos creían que con su asesinato se había acabado un hechizo, una maldición que había condenado al país a la derrota y a la destrucción. Ahora había esperanzas. Aún el zar Nicolás pareció recibir la noticia con poca pena, como si estuviese aliviado de haberse deshecho del controversial hombre sagrado. Alexandra estaba deprimida y triste, pero en un mes se recuperó. Rusia estaba en guerra. Rusia y su familia la necesitaban. El joven Alexis tendría que sobrevivir sus ataques hemofílicos sin su querido curador. Irónicamente, sería la revolución y no la enfermedad quien finalmente le arrebataría la vida. Era la revolución que Rasputín había vaticinado. Poco antes de su muerte, le habían escrito al zar Nicolás una profecía aterradora y específica. If I'm killed by my brothers, the Russian peasants, you have nothing to fear. If it is your relations who have brought about my death, then none of your family will remain alive for more than 2 years. They will all be killed by the Russian people. Gregory Rasputin. 3 meses después de la profecía de Rasputín, una conmoción por pan en San Petersburgo encendió la revolución rusa. «15 meses después, Nicolás y Alexandra y todos sus hijos fueron muertos por disparos, bayonetas y golpes. La profecía final de Rasputín se había cumplido. Aunque estaba en su tumba, habría una macabra escena final en la historia de Rasputín, puesto que también él sería víctima de la furia de la revolución. Soldados del ejército revolucionario sacaron su cuerpo de su lugar de descanso final y lo quemaron hasta reducirlo a cenizas. Rasputín había sido un hombre con un inmenso magnetismo personal, bendecido con innegables dones de profecía y curación, pero también tenía muchas faltas. Sería inmortalizado en la leyenda como la personificación del mal, un amo satánico. Al final, sin embargo, solo fue un hombre, arrastrado por la fuerza de la historia. Algunos historiadores rusos han descubierto evidencias que revelan qué le ocurrió a la familia imperial después de ser ejecutados. Los restos de Nicolás, Alexandra y sus hijos se llevaron a una mina donde fueron enterrados. La zarina y sus hijas llevaban puestos corpiños con diamantes escondidos cosidos a ellos. Y alrededor de sus cuellos colgaba un medallón especial con una foto de Rasputín. Después de su muerte, Rasputín retuvo su influencia sobre la familia real. Para Biografía, soy Jack Perkins. Hasta la próxima.